Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy, como sabemos, vemos todo lo que es enseñanza y evangelismo. El día de hoy vamos a hablar un poco del profeta Oseas. No sé si han escuchado alguna vez del profeta Oseas y de su ministerio. El ministerio bonito y precioso de Oseas. Complicado, duro, pero precioso. Porque Oseas para nuestras vidas como hijos de Dios, como hijos en Cristo Jesús, nos enseña tanto Oseas. Y por eso a veces yo pienso que se podría decir que es un pecado que como hijos de Dios, como cristianos, no hayamos leído en algún momento el libro de Oseas. Por eso se lo recomiendo. Y de hecho, en algún momento haremos un estudio sobre el libro. Pero Oseas, ¿qué nos da a nosotros? Oseas, tal como en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Israel, fue el más preciso en demostrar cuál era el amor que Dios tenía por nosotros. Y actualmente sigue siendo lo más preciso para entender el amor de Dios por su pueblo. Porque eso es lo que nos enseña Oseas. Y les voy a decir la historia resumida de Oseas para que entiendan el contexto de lo que vamos a leer el día de hoy. Oseas fue un profeta cuyo ministerio fue que Dios lo llamó. Lo llamó para predicar a su pueblo. Pero ¿cuál era el pueblo de Oseas? Era el pueblo que se llamaba Israel. ¿Y qué tenía este Israel de importante? No era el Israel de que hablamos nosotros cuando empezamos a ver la Biblia desde el tiempo de Jacob, el tiempo de Isaac, el tiempo de José. No era ese Israel. Para esto nosotros debemos saber que llegó un momento en la historia del pueblo elegido de Dios que era un pueblo llamado Israel, el reino de Israel. Este reino, después del rey Salomón, se dividió. Y una vez que se dividió, quedó dividido como en la parte del norte y en la parte del sur. La parte del sur, a partir de ahí, en la Biblia la vamos a encontrar con el nombre de Judá. Entonces, cuando veamos el reino de Judá, esa es la parte sur de todo Israel. Y asimismo, una vez que vemos a ese nombre de Judá, nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que sabemos que el Señor Jesucristo era judío y todo su ministerio importante era en Judá. La guerra contra Jesucristo era contra los judíos. Quienes lo crucificaron fueron los judíos. Pero asimismo, a quien él vino a salvar como su pueblo elegido, primero que nada, eran los judíos. Y por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento que de pronto se mencionan a los samaritanos. ¿Han oído? Y se los menciona de verdad, con cierto desprecio, como el samaritano. Por eso incluso hacen una historia del buen samaritano. O sea, ¿por qué esa historia del buen samaritano? O sea, ¿por qué? Porque para los judíos todos los samaritanos eran malos. Esa historia era el único bueno, más o menos. Así más o menos tenían a Samaria, a los samaritanos. Los samaritanos, para que lo sepan, vienen siendo en el tiempo de Jesús los que quedaron del reino del norte. La parte norte de Israel era Samaria. Que en el tiempo de Oseas, cuando aún ha venido Jesucristo, muchas generaciones antes, el profeta recién, y que va a profetizar justamente sobre Cristo Jesús, en ese tiempo había el reino de Judá en el sur y el reino del norte llamado Israel. Así que en el libro de Oseas, cuando ustedes vean la palabra Israel, tiene que ver nada con los judíos, sino con la parte del norte, con los que algún día van a ser llamados los samaritanos. Entonces, mis hermanos, en este tiempo lo que sabemos es que el reino del norte, el reino de Israel, era un reino que, digamos, tenía paz, tenía abundancia, pero había abandonado completamente a Dios. El reino del norte, a diferencia de los judíos que lo intentaban, el pueblo del norte no. Ellos dijeron, nos vamos a dedicar a ser idólatras, nos vamos a dedicar a ser adúlteros, nos vamos a dedicar a ser fornicarios, nos vamos a dedicar a hacer cuanto se nos ocurra. Incluso se cita que hacían incluso peores que los otros pueblos. Aquellos pueblos que en el pasado Dios incluso decía, no hagas como hacen los otros pueblos. Los del norte, los de Israel, hicieron peores cosas. Casi peor que Sodoma y Gomorra. Era otro contexto político. De hecho, algo que ustedes van a ver en Oseas, cuando lo lean, es que como que la profecía, el
llamado de atención que hace Dios por medio de su profeta es que no se envanezcan en la supuesta paz que ellos viven. Porque por fuera es como que los israelitas, los del norte, están bien. Hay un reino, hay benevolencia, hay abundancia, la gente está haciendo bien. Son religiosos, porque eran muy religiosos. Ellos adoraban supuestamente al Dios que los había sacado de Egipto. Y eran bien religiosos. Pero en ese lugar donde iban a adorar ellos al Dios que los sacó de Egipto, en vez de estar un altar para ponerse a adorar, a orar a Dios, lo que había era monumento. ¿De qué? Del becerro. Becerros de oro. Tal cual como en Egipto, cuando recién salieron, hicieron un becerro de oro. Así ellos adoraban. Entonces ellos hicieron idólatras. Ellos tenían en su mente, según ellos, estamos adorando a Dios, a Jehová. Pero en realidad estaban adorando a un muñeco no sé si era de acero, si era de oro, pero eran idólatras. Y sin embargo, asimismo, mientras ellos eran religiosos y hacían sus cultos, cuando salían, cuando iban a sus casas, volvían a su misma vida de siempre. Volvían a hacer las cosas que no estaban bien, volvían a hacer adulterio, volvían a fornicar, volvían a hacer de todo. O sea, eran religiosos solamente en el momento del culto, y sin embargo ese culto era dedicado a otro Dios. No se sabía qué Dios era. Ellos decían que era el Dios de Israel, pero ese no era el Dios de Israel. Porque sabemos, por la misma palabra de Dios, que nosotros, a nuestro Dios, no podemos hacerlo monumento. No podemos, ¿verdad? No. Porque una vez que hacemos monumento, estamos cayendo en idolatría. Entonces, nada, que ni el monumento, ellos hacían monumentos. Actualmente sigue pasando eso. Hay personas, y sin hablar de religiones, no, hay personas que dicen, no, es que yo adoro a Cristo y por eso tengo una estampita de Jesús, o tengo una estampita o una medallita del niño divino, cosas así. Y dicen ser que es Cristo Jesús. Sin embargo, como lo acabamos de ver, hay un mandamiento que nos enseña: no te harás imagen de lo que está ni en los cielos, ni bajo los cielos, ni en los mares. No te hagas imágenes de nada. El apóstol Pablo incluso nos enseña, en el libro de Romanos, indica que ¿cuál es el pecado? El pecado es que la gloria de Dios se la quisieron poner a la criatura, a la creación. Y ahí es donde eso también, que eso es un tema más a fondo, eso rompe barreras, porque un ídolo no necesariamente es un Dios pagano, o en este caso es una figura de Jesús o de Dios. Un ídolo puede ser cualquier cosa, cualquier creación. Incluso puede ser hasta un ser querido de nosotros. Es creación de Dios, es alguien que a uno ama, es alguien que uno quiere, alguien que uno aprecia, pero una vez que lo ponemos en lugar de Dios y lo amamos más a Él que a Dios, se vuelve idolatría. Hasta un trabajo puede ser así, ¿no? Pero ya, entonces, llegando a ese punto, Oseas le toca la tarea difícil de predicar en este pueblo. Ese es su pueblo. Y no sé si han escuchado muchas veces el dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Pues lamentablemente a Oseas le tocó ser profeta en su misma tierra. O sea, así de difícil tenía la cosa. O sea, a Oseas le tocó muy duro. Y había un propósito. Otra cosa que tenía de propósito Oseas tras que hablaba a una nación que se creía que estaba bien, pero no estaba bien, por dentro no estaba bien, Oseas, su prédica, su ministerio, que era de arrepentimiento, él lo vivió en carne propia. A Oseas Dios un día le hace un llamado y le dice, busca y ama a una mujer adúltera. Y entonces el propósito, el llamado de Oseas fue que él tenía que buscar a esa mujer que amaba, pero él sabía que la mujer a la que él amaba era una mujer adúltera. En otras palabras, se podría decir que era una mujer que él sabía que una vez que él se casara, él amaba a ella. Porque dice, ama, él la amaba. Tampoco fue que Dios lo hizo casar con cualquier mujer, él amaba a esa mujer. Pero una vez que se casaba con ella, él sabía que ella lo iba a engañar. Entonces, ese fue el ministerio de Oseas. Él se casó con esa mujer y efectivamente, no lo engañó una vez, lo engañó como 3 veces. Pues al menos lo registrado. Y ahí es donde hay dudas de que incluso los hijos que tuvieron
no se sabe a ciencia cierta si fueron hijos del matrimonio o cada uno fue hijo de sus diversos engaños, diversos maridos. Y entonces era tanto así el ministerio de Oseas, pero él amaba a esa mujer. Por eso nunca vamos a culpar, uy Dios, qué Dios malo que hizo que un hombre se casara con una mujer que lo engañaba y él tenía que aguantar. No, él amaba a esa mujer. Porque por eso era la perfecta sinfonía de que Oseas nos enseñaba cómo Dios ama a su pueblo. Porque Oseas representa al tipo de Dios. Dios viene siendo aquel esposo, Oseas, que escogió una mujer porque la amó. En este caso, escogió un pueblo. Ese pueblo elegido, en el libro de Oseas se llama Israel. En el libro de Cristo se llama todo el mundo. Y cuando nosotros ahora, al menos aquí en esta iglesia, Jesús es mi roca, el pueblo al que ama a Dios, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Y que tal como dice Oseas, Dios nos amó, Dios decidió casarse con nosotros y Él está previsto a que en cualquier momento lo vamos a engañar. En cualquier momento nos caemos. Pero Él nos ama tanto que Él está listo, con los brazos abiertos, para que de pronto nos arrepintamos y volvamos a Él. Y como Él nos ama tanto, Él nos va a recibir. Entonces, ese es el mensaje del libro de Oseas, el arrepentimiento. Por eso es que si nosotros vamos a algo directo en historia, quien continúa con el mensaje de Oseas viene siendo Juan el Bautista, que llama arrepiéntanse. Y Juan el Bautista es duro por un lado, dice víboras, hijo de víboras, pero al mismo tiempo dice arrepiéntanse. Es lo mismo de Oseas, porque en Oseas uno se da cuenta que nosotros somos tal cual una mujer promiscua, una mujer adúltera, una mujer fornicaria. En cualquier momento caemos y damos la espalda ¿a quién? A Dios. Entonces tenemos que tener esa convicción, mis hermanos, porque eso es lo que Oseas nos enseña. Porque por un lado, muchos dirán, ay, qué conveniente, o sea, puedo caer. Eso no es lo conveniente. Lo conveniente es saber que a pesar de que he caído, yo puedo levantarme. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que me ama, tal cual ama a un esposo a una mujer, que aunque ella le falle, él vuelve. Y es tan hermoso el libro de Oseas, mi hermano. Por no decir que es una especie como de un libro algo romántico, al menos en los primeros capítulos. Y al mismo tiempo también es duro, pero hay amor. En ese contexto, mis hermanos, el día de hoy lo que vamos a leer es el capítulo 14. El capítulo 14 se ha escogido para hacer la lectura el día de hoy, para que interpretemos hermenéuticamente lo que quiere decirnos Dios por medio del profeta Oseas, porque es el último capítulo de Oseas. Es el último y es el que da el mensaje, digamos, sintetizado para nosotros. Como sabiendo en el contexto que aquí Oseas le está hablando directamente a la nación de Israel. Y para que lo tengan en cuenta y no se confundan, le va a llamar Efraín. ¿Y por qué le llaman Efraín? Porque asimismo, en las 12 tribus, si Judá siempre va a ser representado por el hijo de Jacob llamado Judá, todo el norte, que es la unión de 11 tribus, siempre va a estar representado por el hijo poderoso de José. No sé si recuerdan a José, el que salvó a Egipto. Ya, entonces el hijo de José era Efraín. Entonces por eso, y no solamente aquí, si alguna vez ven en la Biblia que dice Efraín, tú Efraín, está hablando del norte de Israel. Y algo importante, mis hermanos, y sin querer aburrirlos, algo importantísimo. Cuando ustedes en la Biblia vean algo sobre Efraín, es una promesa directa a nosotros. Amén. Aquí en la Biblia hay muchas promesas para Amén. nosotros. Amén. Pero Efraín viene siendo como lo más parecido a nuestro antepasado ante los ojos de Jehová. Amén. Porque ese Efraín algún día va a mezclarse. Así que no hay una gran posibilidad que en nuestra sangre haya algo de sangre en sí de Efraín. Porque Efraín se mezcló con las naciones. Así que mis hermanos, en este contexto vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer el capítulo 14. Amén. Les pido, mis hermanos, como siempre, que nos ayuden en oración. Cada uno va a leer un versículo, empezando desde aquí. Así que para eso,
con la pastora, le voy a pasar el micrófono. Bueno. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de su Santo Espíritu. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidid quitar toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más iremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se aparta de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, hermanos, todos leímos. Ahora sí vamos a ir a la parte, a nutrirnos de esta palabra que nos da Dios. Nosotros, mis hermanos, aquí, del versículo al 1 al 3, vamos a ver en sí cuál es el llamado que en este caso Dios, por medio del profeta Oseas, nos hace. En este caso le dijo, y esto le está dejando a Efraín, al reino del norte, a lo que algún día va a ser Samaria. Pero nosotros, el día de hoy, lo cogemos para nuestras vidas. Y como sabemos que nosotros en estos cultos hablamos todo lo que es de evangelizar, de predicar, el día de hoy lo que estamos topando es sobre el arrepentimiento. Porque nosotros, para salir a la calle y hablarle a una persona sobre el arrepentimiento, debemos entender el arrepentimiento. De hecho, el día de hoy, esta prédica, este mensaje, es obviamente para que lo entendamos y para que asimismo nosotros podamos duplicarlo ante otra persona. Pero yo sé que Dios el día de hoy nos va a hablar a nosotros mismos. Porque nosotros mismos, tal cual ese pueblo de aquel entonces, nosotros podemos estar viviendo en una religiosidad. Nosotros podemos estar creyendo que servimos a Dios y lo hacemos por medio de Cristo Jesús. Pero, y hay un pero, si nosotros tenemos algo en nuestra vida pendiente, ya sea algo que no deja que nosotros estemos en una comunión 100% con Dios, hay algo de que arrepentirnos. Así que, mis hermanos, tómenlo como que es para ustedes, porque esta palabra de Dios es eficaz y perfecta. Amén. Así que vamos a leer y vamos a interpretar. Primeros 3 versículos. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Como ya lo dije en toda la introducción, sabíamos que Israel había caído en pecado. Y lo más importante es que ellos no querían reconocerlo. Ellos creían que estaban bien, pero habían caído en pecado. Como les dije, estaban en el adulterio,
Pero como veían abundancia, ellos no querían reconocer que estaban mal por dentro. Y entonces, mis hermanos, esto es un llamado de atención porque nosotros a veces creemos que la bendición de Jehová es una firma de su aprobación. Y eso no siempre pasa. Dios tiene tanta misericordia por nosotros y nos ama tanto que va a bendecirnos, pero no necesariamente aprueba lo que estamos haciendo. Yo les puedo dar muchos testimonios de personas que están incluso en la obra, están trabajando para Dios, están sirviendo a Dios y están queriendo en todo momento orar, leer la palabra, pero sin embargo, si hay algo que tienen dentro y no se han arrepentido, pues lamentablemente no están bien con Dios. Por eso el día de hoy, como empieza con este versículo, es: arrepintámonos, hermanos, de lo que sea que haya dentro de nuestro corazón. Arrepintámonos. Ese es el llamado. Llevad, versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad. Quita toda iniquidad. El profeta Oseas aquí nos está diciendo incluso la receta de cómo podemos ir ante Dios y arrepentirnos. Dice: anda con súplica, con ruego, y digámosle, quita la iniquidad. Ya hemos hablado bastante de esa palabrita, ¿no? ¿Qué es la iniquidad, hermanos? Lo que tenemos dentro, los pensamientos. Ni siquiera hablamos en sí del pecado. No estamos hoy día tocando el pecado. ¿Quién sabe qué pecado hayamos hecho? Pero sabemos qué pecado queremos hacer. Hay algo que impide que lo hagamos. La palabra misma de Dios seguramente nos redarguye y evita que lleguemos a consumar el pecado. Pero aquí lo que nos está pidiendo Dios, si queremos volver a Él, si estamos teniendo algo que no hemos dejado afuera de nosotros y eso no nos permite estar bien, nosotros vayamos ante Dios y vayamos con súplica, vayamos con ruego y le digamos: quita la iniquidad, o sea, quita esos pensamientos, quita ese aguijón, quita esas ganas que tengo de pecar, quita, Señor, de mi carne aquella concupiscencia que hace que siempre piense mal, que siempre añore lo ajeno, que siempre quiera ver lo que no es mío, que todo lo quite. Está clarito, ¿verdad? O sea, quita la iniquidad y acepta el bien. O sea, acepta lo poco bueno que tengo, Dios, acéptalo. Lo poco bueno, pero quita mi iniquidad y acepta el bien que hago por ti. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es la ofrenda de nuestros labios? Nuestra alabanza, nuestra oración, que adoremos a Dios. Y clarito, lo hagamos con los labios. Es verdad, a veces podemos estar tranquilitos, con la boca cerrada, escondido. Pero aquí dice Dios: o sea, si yo estoy en esa postura de que yo sé, de que yo he fallado, que he pecado, de que por más que tengo 10, 20 años en el Evangelio o en la religión en la que esté, pero sin embargo, yo esos 10 años sigo viviendo con el coraje, no sé, a un familiar mío, a mi vecino o a mi expareja, a cualquiera. Si yo sigo teniendo ese coraje, odio, molestia en mi corazón, si yo no he perdonado, si yo no he pedido perdón, quiere decir que yo estoy en un pecado. ¿Y qué me pide Dios? Dios no me está desalojando, Dios no me está desterrando de sus caminos. Lo que Él dice por medio de este libro es: regresa a mí, pídeme perdón, arrepiéntete, vuelve con ruego y súplica y digámosle: Señor, quita esa iniquidad de mí. Por ejemplo, mis hermanos, el odio, si ustedes analizan el odio, el coraje ante alguien, ¿entra o no entra en la iniquidad? Entra directamente. Porque yo puedo tener odio por alguien, pero no le hago nada. Nunca le hago nada, nunca le digo nada, nunca lo ataco. Pero está aquí dentro. Está en mi pensamiento. Y lo malo, lo más malo del odio, es que el odio, el coraje, se afecta a alguien. Y es a mí mismo.
me mata por dentro a mí. Entonces, aquí está clarito. ¿Quién puede quitar eso, mis hermanos? Solo Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solamente entregárselo. Quita la iniquidad, Padre. Recibe lo bueno mío. Y yo te ofreceré alabanza. Yo te ofrezco alabanza. Adoro día y noche. El profeta David. Sí, el profeta David. El rey David era profeta. El rey David, dice la palabra, que era un rey conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, David pecó. Pero aún así nadie le quitará ese título a David. ¿Por qué? Porque David, a pesar de que se equivocó, algo que David hizo desde que empezó su vida en Dios hasta que la terminó, él alababa a Dios. Por eso aquí dice, o sea, esa es una forma como llegar a Dios. Alabémoslo, usemos nuestros labios. Ofrezcámosle su ofrenda, pero en forma de nuestros labios. Adorémosle. Como también por eso es que aquí dice en Romanos 19, sí, que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está habla de la iniquidad, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Es que siempre eso va a ir conectado. Porque obviamente en el arrepentimiento, si no lo dices con tu boca, no. Oseas, obviamente él no mencionó a Cristo directamente, pero vamos a ver poco a poco cómo se habla de él. Y algo importante, lo que se dijo, la ofrenda de nuestros labios es nuestra declaración. Y tal como lo dice Pablo por medio del libro de Romanos, que dice, confesemos con nuestra boca, con nuestros labios. ¿Por qué es importante? Porque si yo no lo confieso, como dice ahí, el versículo clarito está, si yo no creo en mi corazón y no confieso con mi boca, lo creyera, porque también puede ser que lo crea en mi corazón, pero si no lo confieso, queda ahí. La declaración se firma con nuestros labios. Y de hecho eso hasta ahora pasa. Claro que ahora hay papel y documentos, pero un trato también con la palabra a veces puede ser más fuerte que cualquier papel, ¿verdad? Amén. Sigamos, mis hermanos. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué encierra este versículo? Este versículo es un poco largo, porque encierra bastante. Primero que nada, dice que el asirio no nos va a librar. En el tiempo en el que Oseas profetiza esto a ese pueblo, el reino de Israel, a pesar de que había dejado a Dios, a pesar de que se había dedicado a hacer pecado tras pecado y a llenar su vida de iniquidad, tenía otro problema más, que ellos confiaban en Asiria. Digo, ese es un gran problema que pasa hoy en día, porque Asiria, ¿quién era? Asiria era un imperio, un pueblo grande, poderoso. Muchos le temían a Asiria. ¿Saben por qué le temían a Asiria? Porque dice que Asiria, normalmente cuando iba a una guerra, ganaba o perdía, pero en verdad siempre ganaba. Pero a los prisioneros de guerra, ¿saben qué les hacían los asirios? Dicen que los despellejaban y los dejaban vivos en piedra hasta que se mueran. Entonces nadie quería meterse con Asiria. O sea, así de desalmado, de malos eran. Israel, como antes que volver a Dios, creo que peor se hicieron en su cabeza, su iniquidad. Dijo, qué bueno los asirios, increíble. Buena alianza con ellos. Con ese tipo de personas, ese tipo de maleantes, de gente masacradora, se aliaron. Porque ellos decían, si le tienen miedo a los asirios, como nosotros estamos aliados, ellos pensaban que nadie los iba a tocar. O incluso ellos creían que si pasaba algo, los asirios iban a protegerlos. Pero entonces Dios les dice, no confíen en los asirios. O en este caso dice, no nos librará el asirio. El asirio no nos va a librar. El día de hoy, mis hermanos, el mensaje es, hoy día, si ustedes están confiando en algo importante, en algo poderoso, mi esposa dice en los policías, en los militares, más allá, hermano, en el gobierno, y más precisamente como nación, si nosotros creemos o confiamos
Ah, no, es que qué chévere que el presidente de ahorita está aliado con Estados Unidos. Wow, Estados Unidos nos va a librar en caso de un problema. O si hubiéramos estado con el antiguo que estaba, este está aliado con China. China también poderosa, nos va a librar. No, ni China ni Estados Unidos, nadie. Cuando llegue el momento de la pelea, de la batalla, tal como les pasó a ellos, ¿por qué les pasó eso? A Siria se los consumió, Manuel. Por eso clarito Dios les estaba diciendo, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. ¿Cuáles son las obras de las manos, en este caso de Israel? Ellos, con sus manos, estaban tan dañados espiritualmente que empezaron a fabricarse dioses. Ya hasta que empezaron a hacerse, ya no quieren ir al templo y no quieren ir a ver esos becerros que eran Dios. Supuestamente hicieron su propio becerrito. Cada uno tiene su becerrito en su casa, adorando. Y lo que es eso, es algo tan absurdo que, como dice la palabra, si uno lee los profetas, Zacarías, Malaquías especialmente, lo que dice es que ¿qué hacían ellos? Ellos cogían un pedazo de madera, un árbol, lo llevaban a sus casas, le daban forma y era su Dios. Y eso actualmente se lo hace. Muchas personas comprando, haciendo fila para comprar algún ídolo. ¿Cómo uno le puede llamar Dios a lo que su mano ha hecho? O sea, mi mano tiene más poder que aquello. Y sin embargo, ellos cogían y le llamaban dioses nuestros. Y dice, ya no va a pasar así. ¿Por qué? Porque en ti, en Dios, el huérfano alcanzará misericordia. ¿De qué huérfano hablaba ahí Oseas? ¿Del niño huérfano? No, del pueblo huérfano. Un pueblo que aquí está hablando en pasado, pero como era profeta, sabía que llegaría el momento en que, digamos, su protector, que era Siria, lo iba a dejar botado. Egipto era otro también a quien le querían pedir ayuda, también lo iba a dejar huérfano. De hecho, en la profecía de Oseas con su esposa, pasa eso, que esa esposa que lo engañó a Oseas, parece con otros maridos, todos esos maridos la dejaron botada. Y esa mujer quedó huérfana, sin protección. Y eso pasa, mis hermanos, y pasará con nosotros si un día le damos la espalda a Dios. Todos aquellos en los que ya hemos confiado, no, es que yo tengo que ir, tengo que predicar, tengo que evangelizar, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque justamente, no sé, mi trabajo, mi gran trabajo, no es obligación que yo vaya, pero yo debo caerle bien a mi jefe. No, yo voy a dar todo por mi trabajo. Y como extra, el tiempo que me sobre, voy a Dios, porque como Dios es bueno, sí, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios lo va a entender. De hecho, hay una frase en una película, dice, Alá, porque es musulmán, Alá entiende, ellos no entienden. Alá quizás entienda. Dios nos ama. No es que Dios entiende, Dios nos ama, Jehová nos ama. Y efectivamente, Él va a estar esperando siempre, porque nos ama. Pero eso sí, todos esos ídolos, trabajo, esposo, esposa, como decía justamente el hermano en su duda que tenía el día de hoy, que me preguntaba, ¿por qué habrá un versículo en la Biblia que dice, el que no aborrece a su padre, a su madre por mi causa? Porque toda ocasión en la cual al final nosotros pongamos primero a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestras hermanas, solamente por complacer, por amor, por pasión, y dejar atrás el llamado que Dios tiene. La palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si yo me dedico a Dios el tiempo necesario, tampoco, así ya hay personas también que abusan y se pierden y también caen en otro tipo de idolatría, porque ya no están trabajando para Dios, están trabajando para su religiosidad. Pero si yo trabajo para Dios, Dios me va a mí por añadidura a traer a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mi trabajo. Ya que toque ese tema, sí, hay personas que se dedican a las cosas de Dios, a la iglesia, así de lleno,
pero olvidan a sus padres. A veces padres enfermos, viejitos, no los visitan, o sea, dicen ellos, no, yo soy religioso y estoy sirviendo a mi Dios. Hasta los hijos lo separan. Pero olvidan o sea, yo en mi familia hay. No, efectivamente, o sea, sí entiendo el punto y sí, es algo se ve muchas veces. Y de hecho la cosa es clara, hermano. Nosotros servimos a Dios y ¿cuál es nuestra base para no perdernos y saber cómo debemos servir a Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y en la palabra está todo escrito. Hay mandamientos que nos dicen, honra a padre y madre. Porque nosotros posiblemente, ya sea hasta en el mundo mismo, por nuestro trabajo, a veces no podemos estar con nuestra familia, nuestro papá y nuestra mamá. Pero si yo desde mi trabajo veo la forma de honrarlo, yo no voy, pero mando a mi hijo, mando a alguien, le pongo una enfermera, le pago una mensualidad. O si no es posible, si no puedo yo ir, lo traigo a mi casa. Yo puedo cumplir con el mandamiento. O los hijos, que nuestros hijos, si nosotros vamos a servir a Cristo significa, entre muchas cosas, servir a Cristo significa que nuestros hijos son nuestros primeros ofrendas que nosotros damos para Dios. Amén. Así que nosotros, si estoy sirviendo a Cristo, yo debo estar enseñándolo a mi hijo de Cristo, para yo asegurar que el día cuando Él decida, porque ellos deciden, ellos hayan conocido a Dios. Así que nunca va a haber la excusa de que yo dejé a mi hijo por servir a Dios. No, pues si yo quiero servir a Dios todo el día, pues cojo a mi hijo y me lo llevo todo el día conmigo. Y él va a estar ahí. Pero no puedo hacer esa separación. Pero que estas personas que están así son eminencia en la lectura de la Biblia. Es lo mismo de lo que estábamos hablando al inicio. Ese es un ejemplo, justamente de lo que hablaba aquí Oseas. Podemos trabajar en la obra, podemos estar bien, pero si hay algo que no estamos bien, ese es un pecado que está dentro de nosotros, que está procreando más pecado por afuera. Y de que Dios, ¿qué nos llamaría? Oseas aquí, le citaría a esa persona, arrepiéntete y vuelve a mí. Sigue trabajando para mí, pero haz las cosas bien. Arrepiéntete, pídeme perdón. Mira, ven con súplica y quita la iniquidad. Acepta el bien y vas a ofrendar con tus labios. El arrepentimiento, mis hermanos, ya topando el punto que se lo iba a tocar al final. El arrepentimiento no es solamente decir, Señor, quita la iniquidad y sufro por esto, ya no quiero hacerlo. No, es hacerlo, dejar de hacerlo. Arrepentimiento, la palabra completa, que viene de una palabra que significa dar la vuelta. Arrepentirse es dar la vuelta. Significa que si yo, en el caso de este ejemplo que puse, si yo abandoné a mi familia por servir a Dios y no está bien, eso no fue lo que Dios me mandó y me doy cuenta y le pido perdón a Dios por eso, pues entonces debo dejar lo que estoy haciendo y volver, buscar a esa familia, buscar si dejé esposa, si dejé esposo o si dejé a mis hijos incluso, o en el caso de los padres, hacer lo que debo hacer y seguir trabajando en la obra. Eso es arrepentimiento. Como un ladrón. Si un ladrón se arrepiente, ¿ustedes creen que quedó feliz la historia solamente, ay, me arrepiento, no debí robar? ¿Qué debe hacer el ladrón? Si mínimo no va a la cárcel a pagar su pena, mínimo debería ir y devolver si es posible el doble de lo que se robó. Eso es arrepentimiento. El adúltero, el fornicario, en los dos casos hay engaño. Y se acostaron con alguien, o perjudicaron a alguien, o adúltero espiritual que también hay. ¿Qué deben hacer? Dejar de hacer eso, volver, pedir perdón, si es de familiarmente, volver con su esposa, con su esposo, arreglar el problema. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no queda solamente en una oración y en la mente. Es arreglar el problema y volver. Así que todas estas personas que decía mi hermana, que son eminencias, que se dicen predicadores y todo eso, pues tienen un llamado. Pero si quieren hacer las cosas bien, deben arrepentirse, arreglar lo que han hecho o lo que no hicieron. Por eso es que cuando seamos llamados y vamos a estar delante del Señor, va a decir, Señor, por ti hice esto, y Él lo que va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Efectivamente, ese es el ejemplo. Esos que dicen, Señor,
pero yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Quiere decir que ellos cumplían, tenían el poder de Dios, pero al final, para Dios, igual fue un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió de lo que por dentro estaba haciendo mal. Y ese es el tema, hermano. Nosotros podremos estar haciendo muchas cosas buenas, según nosotros. Pero si en una de esas hay algo que ataca directamente lo que Dios ha puesto en su palabra, lamentablemente es más o menos como un balde, como un tanque, un galón, un cilindro, no sé, de toneladas de agua limpia. Pero si en esa agua limpia cae una gota de aceite, todo el tanque se contamina. Entonces, así mismo es la iniquidad. Por eso es que aquí el profeta Oseas, esta es palabra que Dios le puso a él, clarito es, quita la iniquidad de mí. Es más o menos como que ese tanque le diga a Dios, quita ese aceite, quítalo y déjalo libre. Deja todo el tanque totalmente limpio, purificado. Solo Dios puede hacer eso. Porque obviamente sabemos que por nuestras obras nadie va a ser nunca perfecto. Pero en la justificación de Cristo Jesús podemos serlo. Cuando viene Cristo a nuestras vidas, aún lo que antes se nos hizo difícil. Porque aquel predicador está predicando día y noche, pero aún no ha reconocido su error. Si en verdad vuelve a Dios y en realidad entiende a Cristo, porque Él dice predicarlo. Hay muchos allá afuera que están predicando a Cristo, pero aún no lo han conocido de verdad. No viven lo que Cristo mandó a vivir. Y no les voy a decir que lo que salga de su boca está mal, porque sabemos que Dios usa hasta las piedras para hablar su palabra. Lamentablemente, posiblemente hay que ver a dónde vaya ese hombre el día cuando le toque. Muchos podrán haberse salvado, esa es la palabra. O sea, gané el mundo y perdí mi vida. Por eso primero busquemos a Dios y su justicia. ¿Ya, mis hermanos? Volviendo al texto, y para culminar, vamos a hablar todo lo que dice el versículo del 4 al 9, y esto puede ser de corrido, porque aquí hay dos cosas, mi hermano, entre el 4 y el 9. Por un lado, viene siendo como que las promesas que tiene Jehová para nosotros, y por otro lado, tiene en qué va a terminar nuestra lección. Versículo 4, Dios dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mis hermanos, esto nos dice que Dios nos ama a nosotros, tal cual Oseas amó a esa mujer adúltera, a esa mujer que le engañó 1000 veces. Dios así nos ama a nosotros. Él nos ama. Y por eso va a sanarnos y nos amará de pura gracia. Aquí es donde yo digo, una vez que aquí se cita la pura gracia, ¿a quién estamos citando? Estamos citando nuestro pacto, el pacto que es por medio de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Él nos salva de pura gracia. De hecho, eso es lo importante de nuestro pacto, la gracia de Dios. Ya no es por obra, es por fe, porque hay gracia. ¿Sí saben lo que significa gracia? O si no saben etimológicamente o específicamente, ¿saben lo que representa la palabra gracia? Recibir algo sin haberlo merecido. Exacto. Es algo que no merecemos. Es algo que es gratis. Bueno, gracia, gratis. Cuando decimos gracias, es porque es algo que no teníamos que recibirlo. Es un regalo. Esa es la salvación que Cristo nos da. Ese es el amor de Dios. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Porque aquí Dios dice, yo debería tener ira contra ellos, contra ustedes. ¿Por qué? Porque quién sabe cuántas veces me negaron. Quién sabe, el día de hoy, mis hermanos, hay que ver cuántas veces, de alguna forma u otra, negamos a Dios. O de alguna forma hicimos algo en donde supimos que pudimos hablar de Dios, nos quedamos callados. Renegamos de Dios directamente a veces renegamos indirectamente. Si yo reniego incluso del día, a veces me amanezco y me ha pasado, y uno dice, este día tengo que hacer esto, estoy renegando. Y al renegar yo del día,
no solamente estoy renegando de las 24 horas que voy a vivir el día de hoy y del trabajo que me va a tocar hacer. Estoy renegando del regalo que me dio Dios. Porque si a Dios le placía, ya no vivía bien, pero viví. Y viví para renegar. Entonces aquí Dios nos dice, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel. Y aquí, mis hermanos, en este caso, hagan de cuenta que está diciendo yo amaré a Anita, yo amaré a Winston, yo amaré a Pablo, a cada uno. O sea, Dios los amará. ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser él para ustedes? Como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, las suyas, tus raíces. O sea, y sabrán. Él está poniendo esa metáfora como que si fuera un árbol. O sea, si antes éramos un árbol seco, cuyas raíces eran pequeñitas, Él, por su pura gracia, va a ponernos como un lirio con raíces grandes y que van a florecer como que si fueran plantas del mismo Líbano. Porque en el Líbano estamos hablando de una región súper productiva, súper floreciente. O sea, sería más o menos como el Ecuador. El Ecuador tiene de todo. Así, para ellos viven en lugares desérticos, así era el Líbano. Entonces, eso van a hacer ustedes por el amor que Dios les tiene a ustedes. Van a florecer, van a fructificar. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Sus ramas se extienden y la gloria de quién va a ser como la del olivo, la gloria de Dios, y perfumará como el Líbano. Sus ramas, sus hijos. Sí, bueno, sus ramas. ¿Quiénes son sus ramas? Sus hijos, de todo tipo de hijos, no solo los hijos físicos, sino también aquellos hijos que a veces le llaman espirituales, o aquel hijo al que uno puede ser un amigo, pero si uno le ha dado de su palabra, de la palabra de Dios, viene siendo como un hijo. Y es muy bonito eso. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Volvemos prácticamente a lo mismo. Algo importante sí del versículo 7 que sí voy a tomarme el tiempo de decir. La parte cuando dice se sentarán bajo su sombra viene siendo una referencia de lo que el Salmo, nosotros los que leemos aquel Salmo tan hermoso que dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Viene siendo esa misma sombra, ese mismo abrigo. Y yo les digo, yo antes no lo sabía, pero dice que la palabra sombra, que se menciona aquí, que sería la misma del Salmo, si uno lo traduce, no está hablando en sí de la sombra, sino que está hablando de un manto. O sea, más oscurito y en la sombra de un manto. Y es tan hermoso, mis hermanos, que es como transportarnos a estar bajo el manto. ¿El manto de quién? Porque les pregunto, ¿han visto alguna vez el manto de Dios? Pero si nos imaginamos el manto de Jesús. ¿Por qué es tan conocido? ¿Alguna historia que sepamos del manto de Jesús? La mujer que agarró fue sana por haber... Sí, es la misma palabra de la traducción cuando se menciona aquí la sombra. Es el manto. Y entonces yo me puse a buscar más allá. Por eso ahorita me tomo el tiempo para decirles, para que vean lo hermoso de esta parte de aquí, que Oseas nos tiene, es que dice que cuando estamos nosotros bajo la sombra de Dios, estamos bajo ese manto. Y si una mujer tocó el borde del manto y nosotros estamos bajo el manto de Jesús, dice que no solamente es una cosa imaginar, ay, así bajo el manto. Sí, mis hermanos, pero el manto. Y de hecho, muchos teólogos saben y dicen que lo que la mujer tocó cuando tocó el manto, porque ustedes se imaginan un hombre pasando así, no necesariamente es que lo tocó así, al manto. Los judíos en el manto, en los pliegues finales del manto, tenían unas como tiritas. Eso es lo que esa mujer tocó. Y los flequillos en la ley judía, que representan los mandamientos. De hecho, dicen en la ley judía, aunque ellos eran súper religiosos y por eso también se perdieron en el camino, por
la religiosidad, dicen que un judío, como para no aburrirse, ellos andaban por ahí por la calle y empezaban a comerse cada fleco, y se pensaba en un mandamiento: no matarás, no padre, madre, no haces. Entonces, para eso eran los flecos en el manto. Entonces aquí lo que nos está diciendo, hermanos, es: volverán y se sentarán bajo su manto y estarán protegidos ¿en qué? En los mandamientos. Porque ese Jesús lo dijo, ¿no? ¿En qué Jesús resumió todos los mandamientos? En el amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿queremos estar bajo la cobertura de Dios? Busquemos a Cristo. Y una vez más, esto es lo que hablaba Juan el Bautista: arrepintámonos y busquemos a Cristo, y así podemos estar bajo el manto de aquel nuestro Salvador. Así que les digo, aprovechen tanto este versículo como el del que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y miren que ahí sí usa la palabra el abrigo, es el manto. Recuerden siempre que estamos bajo el manto de Cristo Jesús. No lo desaprovechemos. Versículo 8. Efraín dirá, ustedes como Efraín, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, llegará un momento, mis hermanos, si entregamos todo eso que tenemos dentro, todos, cualquiera, incluso ese mal predicador, incluso aquel cristiano que se alejó, dejó botado el camino de Dios, y ahorita, como muchos dicen, ese tiene ahorita 7 demonios metidos. Aún ese, si él decide arrepentirse y pedirle a Dios que le quite su iniquidad, ¿qué va a pasar? Un día va a decir: ¿yo qué más voy a tener con los ídolos? ¿Qué voy a tener con el pecado? Llegará un momento en que nosotros ya no queremos pecar más. En que incluso si caemos, pero no con conciencia, no voluntariamente. Ya no queremos, hasta nos va a dar asco. ¿Y eso quién lo va a hacer? Solo Dios. Porque estamos bajo el manto de Jesús. Porque muchos judíos en el pasado no pudieron lograrlo. Algún día lo van a lograr. Nosotros ya lo logramos, hermanos. Porque nosotros conocimos a Cristo Jesús. Y como estamos bajo su manto, lo que no pudo hacer nuestra carne, lo que no se pudo hacer por obligación, por amor lo conseguimos. Por amor, el mismo amor de Dios. Versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Eso Oseas lo dice al pueblo, y yo en este caso se lo pregunto a ustedes. ¿Quién es sabio para que entienda todo lo que hemos hablado? Ya se ha dicho que el amor de Dios es inmenso, que la salvación es por pura gracia, no la merecemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Entregar eso. Esto, hermanos, es un versículo para aquel que aún no ha conocido a Cristo, como para uno que ya conoce a Cristo, pero aún tiene alguna raíz de amargura, alguna raíz de iniquidad, algo que no ha querido soltar, algo que lo hace caer en idolatría. Porque de la idolatría es tan fácil caer, pero es difícil salir. Y entonces dice: porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí es donde Dios, por medio de esta profecía, hizo una aclaración y una división. Mis caminos son rectos. Por no decir, en mis caminos nadie puede estar. Sin embargo, los justos andarán por ellos. ¿Quiénes son los justos? Porque hasta aquí seguramente ellos no lo entendían bien, pero nosotros tenemos ese privilegio, ya lo sabemos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Los justificados. Nosotros, los que hemos sido justificados en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Porque justo no había ni uno. Pero en el justo, en el santo de Israel, en Cristo Jesús, todos somos justificados. Entonces Dios está diciendo: en mis caminos nadie puede estar por su propia cuenta, pero los justos andarán en ellos. O sea, solamente los que acepten a mi Hijo Cristo Jesús. Aquí no importa la religión, aquí no importa qué hago, qué no hago. Lo importante es que yo acepte a Cristo Jesús. Y para aceptar a Cristo Jesús, ¿qué debo hacer? Confesar. Primer paso,
confesar mis pecados y arrepentirme de mi iniquidad. Por eso, mis hermanos, lo mismo que ya vimos en el versículo del 1 al 3, arrepentámonos y entreguemos a Dios la iniquidad. Por último, punto y coma, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que van a caer en los caminos de Dios. O sea, no es que van a andar, van a caer. ¿Dónde van a caer? En el infierno. ¿Quiénes son esos rebeldes? Que no sé. Aquellos que ya conociendo, aquellos que ya recibieron este mensaje, aquellos que Dios les levantó un profeta Oseas, les levantó un predicador, aquellos incluso, si es uno de ustedes, aquellos que a mí me levantó para el día de hablar hoy día este mensaje, y aún así deciden, no me arrepiento, o no me arrepiento hoy, estarían cayendo en rebeldía. Pero lo importante, y de hecho es el mensaje del libro de Oseas, que aunque el día de hoy no se arrepientan, salvo que nos llegue la muerte, y ahí se fregó todo, pero mientras hay vida, hay la oportunidad. Arrepintámonos, porque no importa las veces que caigamos, y esto no es alcahuetería, sino que es amor, misericordia de Dios. No importa las veces que caigamos, pero Dios, igualito que Oseas, que te recibía esa mujer adúltera, y la recibía con amor, porque la última vez que la recibió, no solamente la recibió, o sea, la última vez la encontró a su esposa, prostituida. Era una prostituta que estaban vendiéndola como esclava. Y él cogió su platita, 15 monedas, creo que era el mismo precio que crucificaron a Cristo. Y él cogió y él la compró. Él la compró. Entonces, mis hermanos, el libro de Oseas es muy hermoso. Y acabamos de leer justo la última prédica que hizo Oseas para ese pueblo de Efraín, de Israel o Samaria, como queramos llamarlo. Pero el día de hoy el mensaje fue para nosotros. Si hay algo, mis hermanos, en su corazón que aún no han dejado suelto, que aún no han decidido arrepentirse, que aún no han pedido perdón, la palabra es clara. Él dice, Él nos ama de pura gracia, pero arrepintámonos. No dejemos que un día, como lo citamos el día de hoy, nos digan, no, sal de mi frente, hacedor de maldad. No, mis hermanos, aprovechemos. El llamado es que nos arrepentamos y estemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bienvenidos, hermanos. Preguntas, hermanos. Porque me doy cuenta cómo Dios complementa lo que aprendemos en los sábados de discipulado con lo que afianza también los miércoles. Amén. Porque, por ejemplo, hemos aprendido la justificación. ¿Cuál es en el discipulado? O sea, ya sabemos en concreto qué es. Por eso los invito que sigan viniendo a los discipulados. Amén. Porque aprendemos cada día más sobre la palabra del Señor. Amén. Sí, hermanos, sí, o sea, vengan. Y si no pueden venir al discipulado, vengan el miércoles. No pueden venir el miércoles, vengan al discipulado. Lo importante es que aprendamos más palabras, que tengamos sustento. Ustedes saben, los días miércoles es para que aprendamos sobre evangelio, para evangelizar, para que algún día a ese no creyente que está allá y que sabemos que Dios ama a ese no creyente, y nosotros por amor, si yo amo a Dios y Él lo ama a Él, ¿yo qué debo hacer por Él? Yo debo amarlo también. Amén. O sea, si yo amo a ese Dios que a mí me salvó, yo debo amarlo a ese, por eso debo predicarle la palabra. Por eso venimos los miércoles a aprender. Pero una que otra, y como a mí me ha pasado, la palabra nos va a hablar a nosotros mismos. Y de hecho, es muy posible que les pase que cuando estén predicándole a alguien, parte de la palabra que salga de su boca, que será palabras que el Espíritu Santo les pondrá, porque buscará en su cerebro de todo lo que han leído, por eso hay que leer la palabra. Esa misma palabra que va a salir nos va a estar hablando a nosotros mismos. Y mientras nosotros predicamos, nosotros nos llenamos más de la palabra. Por eso, hermanos,
no nos quedemos ahí, prediquemos, evangelicemos. La salvación no es egoísta, la salvación es para todos los que están allá afuera. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, con eso termino el mensaje. Dios me lo bendiga y nos despedimos de los que están viendo la grabación.